Sí, todos son bienvenidos a su quiz divertido. El día de hoy algo que les encanta, 100 acertijos difíciles de la Biblia. Vamos a ver cuántos contestas bien. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Comencemos! Aparte de Adán y Eva, ¿a quién más se le dijo Dios? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. A Caín, B, a Moisés, C, a Noé o D, a Abraham y Sara. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Claro que sí, se lo dijo a Noé después del diluvio. Génesis capítulo 9, versículo número 1. Segunda pregunta difícil. ¿Cuál fue el nombre del tercer hijo que tuvieron Adán y Eva después de la muerte de Abel? A, se llamó Set, B, se llamó Cam, C, se llamó Isboset o D, se llamó Tare. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la A. Su nombre fue Set. Lo puedes leer en Génesis 4, versículo 25. Tercera pregunta difícil. ¿Cuántos en total fueron los años que vivió Adán sobre la tierra? A, 900 años, B, 850 años, C, 870 años o D, 930 años. Y la respuesta es muy bien, la D. Fueron en total 930 añazos, casi un milenio. Génesis 5:5 lo menciona. Cuarta pregunta difícil. ¿Quién fue el hombre que fundó la primera ciudad y le puso el nombre de su hijo? A, Caín, B, Adán, C, Noé o D, A y B son ciertas. Si respondiste la A, estás en lo correcto, muy bien. Caín le puso el nombre de la primera ciudad del de su hijo. Génesis 4, 16 y 17. Precisamente, ¿cuál fue el nombre del primer hijo de Caín y que usó para nombrar la primera ciudad? A, Matusalén, B, Lamec, C, Jafet o D, Enoc. Y la respuesta era exactamente la D. Su hijo se llamó Enoc y así le puso a esa ciudad. Génesis 4, 16 y 17 lo menciona. Siguiente pregunta. La Biblia menciona la edad exacta de Noé cuando vino el diluvio. ¿Cuántos años tenía Noé? A, 500 años, B, 600 años, C, 700 años o D, 800 años. Muy bien, la respuesta era la B. Tenía 600 añazos cuando vino el diluvio. Génesis 7, del 11 al 12 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hijo de Noé que vio desnudo a su padre y por esto fue maldito? A, Sem, B, Jafet, C, Cam o D, ninguno lo vio. Y la respuesta es muy bien, la C, Cam. Génesis 9, 18 al 27 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Por cuál hija de Labán trabajó Jacob para tomarla como su esposa? A, Lea, B, Rebeca, C, Raquel o D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es D, ahí se son ciertas. Terminó trabajando por Raquel y por Lea. Génesis 29 del 1 al 30. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado del nombre Babel, la ciudad donde se mezclaron las lenguas? A, significa nacer, B, confundir, C, hablar o D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es la B, muy bien. Babel significa confundir porque allí se confundieron las lenguas. Génesis 11, versículo 9, siguiente pregunta. ¿Quién de estos era recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús? A, Mateo, B, Marcos, C, Lucas o D, Juan. Claro, es obvio, evidente. A, Mateo, el recaudador de impuestos. Lo puedes leer en Mateo 9, del 9 al 13. Siguiente pregunta, atentos. ¿Cuál de estos era el nombre del padre de Abraham? A, Nacor, B, Harán, C, Serug o D, Taré. Pues si respondiste la D, estás en lo correcto. El nombre del padre de Abraham se llamaba Taré. Génesis 11, 27, siguiente pregunta.
¿Cómo se llamaba el sobrino que Abraham se llevó cuando Dios lo llamó a salir de su tierra? A. Lot. B. Booz. C. Jeconías. O D. Reú. Pues su nombre era, muy bien, a Lot. Creo que no era una pregunta difícil, ¿cierto? Génesis 12, del 1 al 4 lo menciona. Siguiente pregunta, difícil. ¿Quién fue el que le cambió el nombre de Sarai por Sara, la madre de naciones? A. Fue Dios. B. Fue Abraham. C. Fue un ángel del Señor. O D. B y C son ciertas. Y la respuesta era muy bien, la A. Fue Dios mismo el que le cambió el nombre de Sarai por Sara. Génesis 17, versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la nacionalidad de Agar, la sierva que Sara entregó a su marido para tener un hijo? A. Cananea. B. Egipcia. C. Amorrea. O D. Babilonia. Pues Agar era de nacionalidad B, muy bien, egipcia, lo dice Génesis 16, del 1 al 4 siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la función o cargo que tenía Melquisedec, el hombre que bendijo a Abraham? A. Era rey. B. Era sacerdote. C. Era profeta. O D. A y B son ciertas. Pues muy bien, la D, es decir, A y B son ciertas, era rey y sacerdote. Génesis 14, 18. Siguiente pregunta. Entre estas parejas de nombres, ¿quiénes eran hermanos gemelos? A. Jacob e Ismael. B. Esaú y Jacob. C. Isaac e Ismael. O D. Ismael y Esaú. Y la respuesta, muy bien, por supuesto, la B. Esaú y Jacob. Génesis 25, versículo 25. Siguiente pregunta difícil. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac, madre de los gemelos Esaú y Jacob? A. Se llamaba Raquel. B. Se llamaba María. C. Se llamaba Rebeca. O D. Se llamaba Elizabeth. ¿Fácil o difícil? Muy bien, la C. Su nombre era Rebeca, lo puedes leer en Génesis 25 del 19 al 20. Siguiente pregunta. ¿Por cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? A. Por 40 años. B. Por 70 años. C. Por 120 años. O D. Por 365 años. Y la respuesta es, muy bien, fueron en total 40 años dando vueltas en el desierto. Deuteronomio 29, versículo 5 exactamente lo menciona. Siguiente pregunta difícil. En todas las mujeres de la Biblia solo se menciona la edad de la muerte de una. ¿Quién es? A. De Eva. B. De Sara. C. De María. O D. De Esther. Y la respuesta era la B. De Sara es la única que se menciona la edad de su muerte. Lo puedes leer en Génesis 23, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Sara, la esposa de Abraham, cuando murió? A. 115 años. B. 445 años. C. 127 años. O D. 352 años. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Sara tenía 127 años cuando murió. Génesis 23, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la heredad donde estaba la cueva en la que enterraron a Sara? A. Macpela. B. Patmos. C. Tarsis. O D. Efrón. Y la respuesta es, muy bien, la A. Se llamaba Macpela y allá había una cueva y allí la enterraron. Génesis 23, 19 la menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la mujer que Abraham tomó como su esposa después de la muerte de Sara? A. Séfora. B. Ribla. C. Orfa. O D. Cetura. Y la respuesta era, muy bien, la D. Se llamaba Cetura. Puedes leerlo en Génesis 25, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando murió y fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela? A. 175 años.
B, 180 años, C, 215 años o D, 198 años. Pues tenía muy bien A, 175 años cuando murió. Génesis 25:7 lo menciona. Siguiente pregunta. Este nombre ya fue mencionado. ¿Recuerdas cómo se llamaba el suegro de Jacob? A, Isaí. B, Labán. C, Eli o D, Ismael. Y la respuesta es muy bien. B, se llamaba Labán. Génesis 29 del 1 al 30 y atentos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años terminó trabajando Jacob para Labán para poder tomar a Raquel como esposa? A, 7 años. B, 3 años. C, 5 años o D, 14 años. Terminó el tiempo y la respuesta era la D, sí, terminó trabajando 14 años. Génesis 23 del 15 al 30. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A, Acaz. B, David. C, Joacim o D, Roboam. Y la respuesta correcta es la C. Muy bien, reinaba Joacim. Lo puedes leer en Daniel capítulo 1, versículo número 1. Segunda pregunta difícil. ¿A quién llamó el apóstol Pablo nuestro compañero de lucha? A, Arquipo. B, a Apolo. C, a Bernabé o D, a Tito. Tiempo y la respuesta es muy bien, la A. Fue a un hombre llamado Arquipo. Lo puedes leer en Filemón capítulo 1 versículo 2. Tercera pregunta difícil. ¿Qué le dolió en el alma al apóstol Pablo durante su viaje a Atenas? A, la promiscuidad. B, la falta de fe. C, el adulterio o D, la idolatría. Pues lo que le dolió en el alma fue muy bien, que eran personas dadas a la idolatría. Hechos 17 del 16 al 17. Siguiente pregunta. ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? A, Juan y Jacobo. B, Pedro y Juan. C, Pedro y Jacobo o D, A y B son ciertas. Si respondiste la A, estás en lo correcto. Muy bien. Juan y Jacobo. Lucas 9:54 los menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su propio hijo? A, Joacás. B, Absalón. C, Joás o D, Acaz. Y la respuesta es muy bien, la D. Fue el rey Acaz. Lo puede leer en 2 de Reyes 16 del 3 al 4 y atentos a la siguiente pregunta difícil. ¿Cuál de estos nombres era el nombre de la única hija de Lea? A, Raquel. B, Dina. C, Bilha o D, Silpa. Muy bien, B. Fue Dina, la única hija mujer, porque hijos varones tuvo más. Génesis 30:21, siguiente pregunta. ¿A cuál de las 12 tribus de Israel pertenecía el rey Saúl? A la tribu de Leví. B, a la tribu de Neftalí. C, a la tribu de Benjamín o D, a la tribu de Rubén. Y la respuesta es muy bien, la C, a la tribu de Benjamín. Léelo en primer libro de Samuel 9, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? A, José. B, Barsabás. C, Matías o D, todas las anteriores. Pues sí, de todas las anteriores, porque José era conocido también como Barsabás y también Matías fue uno de los nominados. Hechos 1:23 lo menciona. Siguiente pregunta difícil. ¿A quién llamó el apóstol Pablo el querido médico? A Silas. B, a Lucas. C, a Timoteo o D, a Filemón. Claro que sí, muy bien, la B, Lucas, el médico querido o el médico amado. Colosenses 4:14 lo menciona. Siguiente pregunta.
¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? A. Absalón. B. Gedeón. C. Moisés. O D. Sansón. Pues si respondiste la A, estás en lo correcto. Del que se mencionan 2 kilos de cabelleras de Absalón, hijo del rey David. Segundo de Samuel 14:26. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre babilónico que le pusieron a Daniel? A. Sadrach. B. Harán. C. Seruj. O D. Belsasar. ¡Felicitaciones! Muy bien, era la D. Le pusieron por nombre Belsasar. Daniel capítulo 1, versículo 7. Siguiente pregunta difícil. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta menor Nahum? A. 3 capítulos. B. 12 capítulos. C. 8 capítulos. O D. 15 capítulos. Y la respuesta es, muy bien, A. 3 capítulos tiene el libro del profeta menor llamado Nahum. Siguiente pregunta. ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? A. Al Areópago. B. Al santuario. C. Al Coliseo. O D. B y C son ciertas. Muy bien, la A, lo llevaron al Areópago. Lo puedes leer en Hechos 17, del 19 al 20. Siguiente pregunta difícil. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A. La Hermosa. B. Betel. C. Jericó. O D. Sión. Pues ese lugar lo llamó muy bien. B. Betel. Génesis 28 del 18 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? A. 42 años. B. 25 años. C. 76 años. O D. 85 años. Y la respuesta es, sí señoras y señores, D. Tenía ya 85 añazos. Josué 14 del 10 al 12. Siguiente pregunta difícil. ¿Cuál es el libro que contiene el capítulo más largo de la Biblia? A. Génesis. B. Salmos. C. Apocalipsis. O D. Isaías. Muy bien. B. El libro de los Salmos en el Salmo 119 porque contiene 176 versículos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? A. Betsabé. B. Dalila. C. Jezabel. O D. Elizabeth. Pues su nombre es, muy bien, C. Jezabel. Es mencionada en Apocalipsis 2 del 18 al 20. Siguiente pregunta. Atentos. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? A. Esther 8:9. B. Salmo 119:43. C. Génesis 10:24. O D. Lucas 7:27. Pues el versículo más largo de la Biblia, muy bien, está en el libro de la reina Esther. Esther capítulo 8, el versículo 9 es el más largo. Siguiente pregunta. Las 7 iglesias del Apocalipsis son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y A. Corinto. B. La Odisea. C. Gálatas. O D. Filipos. Pues si contestaste la B, estás en lo correcto. Te felicito. Muy bien. La iglesia de la Odisea. Apocalipsis 1, versículo 11. Siguiente pregunta. Atentos. ¿Cómo se encontraba Císara cuando murió? A. Comiendo. B. Peleando. C. Durmiendo. O D. Jugando. Terminó el tiempo y la respuesta es, sí señoras y señores, C. Estaba durmiendo. Jueces 4:21. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? A. Dionisio y Damaris. B. Nicodemo y Orfa. C. Arquipo y Tito. O D. Dorcas y Loida.
Y la respuesta era muy bien, A, Dionisio y Dámaris. Hechos 17, versículo 34. Siguiente pregunta. Por favor, todos atentos. La muerte montada sobre un caballo amarillo apareció al abrirse el sello del Apocalipsis. A, el primero, B, el segundo, C, el tercero o D, el cuarto. Muy bien, al abrirse de el cuarto sello del Apocalipsis, Apocalipsis 6, 7 y 8 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro de la Biblia termina con un signo de interrogación? A, Jonás, B, Judas, C, Joel o D, Juan. Y la respuesta es muy bien, A, el libro del profeta Jonás. Jonás 4:11 termina con un signo de interrogación. Siguiente pregunta. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? A Enoc, B, a Ezequías, C, a Ismael o D, a Matusalén. Pues si respondiste la B, te felicito. Muy bien, Ezequías. Isaías 38:5 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? A, le dio 12 caballos. B, le dio una cena real. C, le dio 7 coronas. O D, le dio el anillo oficial. Exactamente, D, le dio el anillo oficial. Génesis 41:42. De estas, ¿cuál sería la mejor definición para homilética? A, el arte de predicar, B, la ciencia de predicar o C, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es C, A y B son ciertas. La mejor definición para homilética es que es el arte y la ciencia de predicar. Hechos 2, 14 al 42 nos da ejemplo de ello. Siguiente, la palabra homilética proviene del griego homiléticos, que significa reunión y exposición, conversación o estudio. Y la respuesta es muy bien, significa reunión y conversación. Lucas 2, 46 al 47 nos da ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de definir la palabra teología? A, ciencia que trata de Dios, B, arte que estudia a Dios o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta es la A, es la ciencia que trata de Dios. Por ejemplo, Job en sus 42 capítulos nos da mucha idea de quién es ese Dios. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo? A, unciología, B, heptanología o C, neumatología. Si respondiste la C, muy bien, correctamente. La neumatología estudia al Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estudia la escatología? A, la raíz de la Biblia, B, el fin de los tiempos o C, la ley y la gracia. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. La escatología estudia el fin de los tiempos. Apocalipsis es un gran ejemplo de ello. Siguiente oportunidad. ¿Cómo se le llama al hecho de hacer defensa, por ejemplo, del evangelio? A, apostasía, B, oligarquía o C, apología. Pues cuando tú presentas defensa y del evangelio también se le llama apología, es lo que estás haciendo. Primera carta de Pedro 3:15 nos insta a hacer apología. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio de la salvación? Soteriología, cristología o bibliología. Vamos a ver y la respuesta es muy bien. La soteriología se dedica al estudio de la salvación. Por ejemplo, los 4 evangelios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los estudios a las narraciones bíblicas sobre el origen del universo? A, Epifanía, B, el Génesis o C, Cosmogonía.
Pues los estudiosos dicen que las narraciones bíblicas sobre el origen del universo son cosmogonía. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la o las doctrinas filosóficas que afirman que todo es Dios? A, el pluralismo, B, el panteísmo, o C, A y B son ciertas. Vamos, vamos, vamos. La respuesta es muy bien. El panteísmo afirma que todo en el universo es Dios. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno solo, el verdadero. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, podemos afirmar que los cristianos somos teístas, politeístas o monoteístas. Y la respuesta es muy bien, monoteístas, es decir, tenemos un solo Dios. Juan 10:30, Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Siguiente, ¿cómo se llaman a las apariciones de Dios o seres espirituales ante las personas? A, teofanía, B, transfiguración o C, angeología. Pues a esto se le conoce como teofanías. Por ejemplo, en Daniel 3 encontramos los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego y apareció un cuarto ser para cuidarlos. Siguiente, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A, en 4, B, en 3 o C, en 2 idiomas. Pues la evidencia textual dice que fue escrita en 3 idiomas. Unos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y vamos con la siguiente pregunta. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, caldeo o sumerio. Y la respuesta es, pero perfecto, se escribe en hebreo, arameo y griego. Marcos 5:41, por ejemplo, Jesús utiliza unas palabras en arameo. Siguiente pregunta, ¿qué es la eclesiología? A, el estudio de Eclesiastés, B, la ciencia del arameo o C, el estudio de la iglesia. Pues la respuesta es la C, es el estudio de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sobre todo lo encontramos en las epístolas o las cartas. Siguiente pregunta, ¿a qué hace referencia la palabra hebrea Teilim? A salvación, B, a los salmos o C, a Jesucristo. Y la respuesta es salmos. De hecho, se dice que Teilim en hebreo significa salmos. Son 150 capitulazos. Siguiente pregunta. La Biblia contiene antropología. ¿Qué estudia la antropología? A, la naturaleza, B, al ser humano o C, a todo ser vivo. Si respondiste al ser humano, estás en lo cierto. Es el estudio del ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos antropología. Siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia a una mujer llamada Claudia? ¿En la segunda carta a Timoteo, en Filipenses o en los Hechos? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Pablo la menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21 exactamente. Siguiente oportunidad. ¿Qué significa la palabra anatema mencionada en la Biblia? A, diosa griega, B, maldición o C, A y B son ciertas. Pues la palabra anatema, exactamente en el contexto de Gálatas 1:9, significa B, maldición. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? A, interpretar, B, esclarecer o C, A y B son ciertas.
Y la palabra hermenéutica significa C, A y B son ciertas, es decir, interpretar y esclarecer. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios 14:26 nos insta a escudriñar las escrituras. Siguiente, de estos tipos de sermón, ¿cuál es el más utilizado actualmente? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Pues el sermón más utilizado actualmente es el sermón temático, es decir, cuando se habla de temas, es decir, vamos a hablar del amor, del perdón, de la fe, etc. Siguiente pregunta, ¿cuál es el tipo de sermón por excelencia ya que no da espacio para descontextualizar? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Y la respuesta es muy bien, el sermón expositivo, porque vas exponiendo, como dice la palabra, verso a verso, palabra tras palabra. La segunda carta de Pedro nos da ejemplo de ello. ¿Y qué es el Armagedón en la Biblia? A, un lugar, B, una guerra o C, un ángel. A ver, exactamente, la Biblia dice que el Armagedón es un lugar, de hecho es una palabra en hebreo. Apocalipsis 16:16 lo menciona por única vez. Siguiente pregunta, ¿la Biblia contiene palabras suaves o decorosas que sustituyen a otras más fuertes? ¿Cómo se les llama? ¿Hipérbole, metáfora o eufemismo? Pues a esta figura literaria se le llama eufemismo. Primer libro de Samuel 24:3 da ejemplo de ello. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con este texto. La expresión cubrir los pies es un eufemismo en la Biblia. ¿Pero qué significa? A, defecar, B, lavarse los pies o C, cortarse las uñas. Pues como es un eufemismo, cubrir los pies como lo hizo el rey Saúl en 1 Samuel 24:3 significa que fue a defecar en una cueva. Última pregunta, ¿quién fue enviado por el apóstol Pablo a Éfeso? A, Onesíforo, B, Trófimo o C, Tíquico. Son 25 preguntas y quédate hasta el final porque vamos con sorpresa. ¿Cómo te fue? ¿Fácil, intermedio, difícil, muy difícil? Lo importante es aprender. La respuesta es muy bien. Tíquico fue enviado por Pablo a Éfeso, segunda carta a Timoteo 4:12, lo menciona y alaba. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios según el relato de la creación? A, sepárense las aguas, B, sea el día, C, brote hierba verde o D, sea la luz. Y la respuesta es muy bien. Lo primero que dijo el Señor fue D, sea la luz. Génesis capítulo 1, versículo número 3, segunda pregunta. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día A, séptimo, B, quinto, C, octavo o D, sexto. Pues esto lo dice textualmente Génesis 2, 1 y 2. A, terminó, acabó en el día séptimo. Siguiente pregunta. Después de echar a Adán y Eva del Edén, ¿qué puso Dios en Edén para protegerlo? A, querubines, B, espinas y cardos, C, espada encendida o D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es D, ahí se son ciertas, es decir, puso querubines y una espada encendida revoloteando. Génesis 3:24. Siguiente pregunta, difícil sobre Génesis. ¿Cuántas veces sería castigada la persona que llegara a matar a Caín? A, 10 veces, B, 7 veces, C, 40 veces o D, 70 veces. Pues si respondiste la B, estás en lo correcto. 7 veces sería castigado. Génesis 4, versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes nombres pertenece al nombre del padre de Noé? A, Jared, B, Cainán, C, Lamec o D, Enoc. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien, la C. El padre de Noé se llamó Lamec, según Génesis 5, 28 y 29. Siguiente pregunta.
A causa de la maldad de los hombres, ¿a cuántos años de vida cortó Dios los días de los hombres? A 100 años, B, a 90 años, C, a 150 años o D, a 120 años. Y la respuesta es, muy bien, D, a 120 años. Lo dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas entraron en el arca el día que comenzó el diluvio? A, 8 personas, B, 5 personas, D, 3 personas o D, 7 personas. Si respondiste A, estás en lo correcto. Fueron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Génesis 7, versículo 13 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó para que el arca por fin reposara sobre el monte Ararat? A, 40 días. B, 2 años. C, 150 días o D, 3 meses. Y la respuesta es, muy bien, C, 150 días. Lo puedes leer en Génesis capítulo 8, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que vio Cam, hijo de Noé, que le trajo consecuencias de maldición? A, el rostro de Dios. B, la desnudez de su padre. C, el arco iris o D, la desnudez de su madre. Y la respuesta es la B. Vio la desnudez de su padre. Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29. Siguiente pregunta. ¿De quién de los siguientes personajes fue hijo Gomer? A, de Sem, B, de Cam, C, de Noé o D, de Jafet. Pues Gomer fue hijo de, muy bien, de Jafet, uno de los hijos de Noé. Génesis 10, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el nombre Babel? Ciudad donde los hombres quisieron hacer una torre. A, confundir. B, rebelión. C, escombros o D, ceniza. Pues Babel significa confundir. Recuerda que allí el Señor confundió las lenguas o los idiomas. Génesis capítulo 11, versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿A dónde fue a buscar alimento Abraham cuando hubo hambre en la tierra? A Jerusalén, B, a Egipto, C, a Canaán o D, a Siquem. Pues Abraham buscó alimento en, muy bien, B, en Egipto. Lo puedes leer en Génesis capítulo 12, versículos 10 y 11. Siguiente pregunta. Cuando Lot se separó de Abraham, ¿hasta dónde extendió sus tiendas? A, hasta Babilonia, B, hasta Betel, C, hasta Sodoma o D, hasta Ur de los Caldeos. Y la respuesta correcta era, muy bien, la C, hasta Sodoma. Génesis capítulo 13, versículo número 12. Siguiente pregunta. ¿Qué le dio Abraham al rey y sacerdote Melquisedec cuando éste le bendijo? A, le dio pan y vino, B, le dio leche y miel, C, le dio oro de Ofir o D, le dio los diezmos. Pues sí, la respuesta era la D. Le dio los diezmos de todo lo que tenía. Génesis capítulo 14, versículo 20 lo menciona. Siguiente pregunta. Abraham creyó a la promesa de Dios que le daría un hijo, y esto le fue contado por A, fe, B, obediencia, C, esperanza o D, justicia. Muy bien, D, y esto le fue contado por justicia. Lo dice Génesis capítulo 15, versículo número 6. Siguiente pregunta. Después del encuentro de Agar con el ángel de Dios, ¿cuál nombre le puso al pozo? A, Dios de milagros. B, Todopoderoso Dios. C, viviente que me ve o D, Santo de Israel. Y la respuesta era la C. Le puso a ese pozo el viviente que me ve. Génesis 16, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la señal del pacto que Dios estableció con Abraham? A, inmolar un cordero. B, la circuncisión. C, guardar el Shabbat o D, A y B son ciertas.
Y la respuesta era muy bien, la B. La señal del pacto fue la circuncisión. Recuerda eso. Génesis 17, versículo número 11. Siguiente pregunta. ¿En cuál lugar se apareció Dios a Abraham para darle la promesa del nacimiento de Isaac? A, en el encinar de Mamre. B, en el desierto del Sinaí. C, en Cades Bernea. O D, en el monte Horeb. Si respondiste la A, felicitaciones. Sí, en el encinar de Mamre. Lo dice Génesis 18, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál ciudad fue destruida con fuego del cielo en tiempos de Abraham? A, Sodoma. B, Jericó. C, Gomorra. O D, A y C son ciertas. Y la respuesta es muy bien, D, A y C son ciertas. Sodoma y Gomorra. Lo puedes leer en Génesis 19, 24 y 25. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac? A, 100 años. B, 90 años. C, 120 años. O D, 99 años. Y la respuesta es, ya tenía 100 añazos cuando le nació Isaac, Génesis 21:5. Y aquí ya no se llamaba Abraham, sino Abraham. Ya Dios le había cambiado el nombre. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar a donde Dios envió a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac? A, Horeb. B, Gilgal. C, Moria. O D, Betel. Pues este lugar se llamaba Moria. Génesis 22:2. Pero recordemos que al final el Señor proveyó un animalito para el sacrificio. Siguiente pregunta. ¿Cuántos fueron en total los años de vida de Sara, esposa de Abraham? A, 99 años. B, 127 años. C, 100 años. O D, 110 años. Y la respuesta era muy bien, la B, 127 años, Génesis 23:1. Y dato curioso, es la única mujer de la que se menciona su edad de muerte. Siguiente pregunta. Después de la muerte de su madre Sara, ¿a quién tomó Isaac como esposa y fue su consuelo? A, Lea. B, a Noemí. C, a Rebeca. O D, a Raquel. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Muy bien, tomó a Rebeca por esposa. Génesis 24, versículo 67. Siguiente pregunta, atentos. Abraham tuvo con Cetura, su segunda mujer, a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y a Elda, Befer, C de Dan o de Sua. Y la respuesta era muy bien, la D. Y Sua también fue su hijo con Cetura. Génesis 25 del 1 al 2. Y siguiente pregunta. ¿Quién dijo? He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? A, lo dijo Jacob. B, lo dijo Isaac. C, lo dijo Esaú. O D, lo dijo Ismael. Pues esto lo dijo muy bien. C, Esaú, cuando vendió la primogenitura precisamente a su hermano Jacob. Génesis 25, 32 y felicitaciones. Contestaste todo, absolutamente todo el cuestionario y vamos con la pregunta bonus que no puede faltar. Recuerda que esta tú mismo la respondes en los comentarios. Así que queremos leer tu respuesta. Dice, ¿en cuál lugar habitó Isaac por orden de Dios cuando hubo hambre en la tierra? Ya puedes responder. Y recuerda que tenemos este hermosísimo canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, con contenido cristiano, bíblico, divertido, entretenido, lúdico para tus niños. Y también tenemos un hermosísimo canal que se llama El Pan Diario, el cual puedes seguir, por favor, y suscribirte a él. No olvides, por favor, compartir este video por todos los medios que puedas. La idea es llegar a muchas personas con la preciosa, maravillosa y poderosa palabra del Señor. Recuerda que esto es Quiz Divertido.